El Festival Escultura es una actividad que forma parte del proyecto europeo A-Place. Es una actividad que tiene como objetivo transformar de manera colaborativa el espacio de la Plaza de la Cultura. Hemos transformado durante este fin de semana la plaza en un lienzo, en un escenario, donde actividades que implican la danza, el baile, la música, la escultura, la arquitectura, se combinan para de una manera creativa transformar este espacio y desarrollar los vínculos entre los vecinos, entre los habitantes y el espacio de la Plaza de la Cultura. Las actividades que hemos llevado a cabo han implicado a estudiantes de las escuelas locales, a estudiantes universitarios, a artistas. Todos ellos han hecho su intervención. Las instalaciones que vemos aquí han sido seleccionadas por un jurado en un concurso abierto que hemos organizado con motivo de este festival. Me convocaron para ser jurado del concurso de A-Place, que lo que buscaba era activar como espacio creativo o lo que yo diría un museo al aire libre, ¿no? Zonas de la ciudad que hoy son lugares híbridos, no espacios públicos que la gente usa pero que están un poco abandonados. Cómo estas piezas podrían interpelar a la ciudadanía sobre el uso de estos espacios. Nosaltres som els alumnes de primer de batxillerat B de l'Institut Bellvitge, som l'artístic i estem fent una intervenció artística on volem donar visibilitat a la gent del barri. Aquell projecte ha sigut que els nens d'aquí, d'aquest institut que n'hi ha aquí, van vindre al casal a demanar permís per fer fotos. Nos anàvem fer a la gent de Bellvitge i a los que estem al casal. És gent del barri i el que no sigui del barri també. Vam fer una sessió fotogràfica a totes les persones d'aquí i ara estem col·locant les seves fotografies al mural del Centre Cultural de Bellvitge. Estos rostros de los residentes del casal aquí en la pared nos permite reconocer que hay vida detrás de estas paredes, que hay otras personas habitando los lugares que están alrededor de esta plaza, o detenernos a escuchar el sonido que sale de los árboles con otra instalación sonora nos permite fijarnos precisamente en ese lugar de la plaza que passa desapercibido cuando transitamos por ella normalmente. Una miqueta l'evolució d'un treball que hem estat fent a classe. La idea va ser agafar les trames característiques de tota aquesta zona i crear un element en el qual tu poguessis veure a través d'aquestes trames, posar-t'hi a dintre i interactuar una miqueta amb elles però des del seu interior i veure els contrastos que tenen les diferents zones de Bellvitge, Hospitalet, la zona de les Torres i la part de la zona franca o inici de zona franca. Soy una alumna de la Universidad de La Salle de Arquitectura. Este es mi proyecto, que consiste en una escultura donde encontramos un nudo en el medio y luego estos hilos hechos a partir de cajas que se ponen en el terreno y se apropian de la plaza. Y mi obra consta de una serie de cajas blancas pintadas de dos lados que tienen ventanas que resultan ser una abstracción de los edificios de la zona. Y en el interior, a través de las ventanas que se ven en forma diagonal, se pueden ver objetos que uno puede encontrar en la vida cotidiana en una casa. Me he inspirado en un artista que me gusta mucho, se llama Vasilij Kandinsky. Lo que él hace es hacer un análisis del movimiento de las personas y de los bailes y los desglosa en líneas. Entonces yo he querido seguir como la continuidad de su trabajo y representar el movimiento. This idea, I wanted to relate my piece to the neighborhood around, so that's why I took inspiration from the housing blocks that we have around here, and from the different openings, balconies that we see inside. And I wanted to relate, for example, so this object is the compressed housing that you see around here, because every opening that you see here, it's related to the different textures and different typologies of the openings inside, around here. El projecte educatiu que estem fent aquí a Bellvitge, la primera és que els nens d'entre 3 anyets i 12 anys dibuixin i creïn
al parc dels seus somnis. En acabat tenim el segon taller, que seria un taller mural, i doncs fem l'escaline de Bellvitge, amb l'Hotel Hesperia, amb l'Hospital de Bellvitge, i que ells també doncs, continuïn, a partir de la imaginació, el que ells vulguin. Tenemos también instalaciones que han transformado el equipamiento público, los bancos, por ejemplo, en instalaciones artísticas o en lugares de reposo, lugares donde trabajar. Es también una manera de reinterpretar el espacio público, darle un nuevo significado, y esto es algo que algunas de estas instalaciones aquí reflejan. We based our concept around the practice of Shinrin-yoku. It's a Japanese practice that consists of immersing yourself in the forest. We want to enclose the little nature we have around us, in this case these trees in the middle of the plaza, surrounded with more nature, in this case bamboo and fabric, to wrap around and create an enclosure around the little nature we have. Nosaltres vam pensar en una proposta on crear un espai d'estudi a l'aire lliure, però que estigués protegit, i llavors vam fer uns forats per donar visibilitat, però a la vegada que fos recollit. I és una estructura que et cobreix per sobre i es converteix en taula. Estamos exponiendo en este edificio el archivo gráfico del Cineclub del Hospitalet, que era una entidad que existió durante 40 años en Hospitalet y hacían programaciones de cine en los cines de aquí, hacían cursos de cine, y esto es un poco el material que han hecho a lo largo de esos 40 años. Líneas de Escucha es una instalación sonora que fue pensada específicamente para este sitio, para este espacio. Como tú acercarte a los árboles y también el árbol funcionando como un símbolo de los recuerdos de Bellvitge. Los tubos negros que comunican a dos personas diferentes. La idea que tenemos era un poco que el que habla y el que escucha no sepan quién son. Entonces generamos como estos recorridos en los que no sabes dónde empieza y dónde acaba. Para las grabaciones que se escuchan en los otros tubos, estuvimos haciendo entrevistas con personas locales de aquí y también grabando un poco el ambiente. Ya, de todas maneras, estará cabreado que Cuando hacemos algo tenemos que ir corriendo. ¿Está recta? Vale. Un mes, ¿no? 3 sesiones con eso. ¿Un mes? Pues el proyecto del Cineclub Revival incluía por las tardes, incluye unas proyecciones, y hemos organizado un ciclo de cine a la fresca en la que está participando gente que vive en Hospitalet o la temática en general es que salga a este barrio. Nada, el primer día se trata de una selección de cortos y documentales, y el segundo día serán cortos de ficción. Comprender que no les interesa contra las injusticias y contra los opresores. Y concretamente, la charretó se recó, un día y ni pasada. Haber hecho todo el proceso desde el diseño, desde un ambiente académico, imaginándonos cómo pueden ser las cosas, estas intervenciones, y luego la parte más interesante es la de colocarlo en el lugar y ver la reacción de las personas. Y esto es siempre lo más sorprendente. Llevamos varias experiencias de este tipo. Es una nueva lectura. Las ideas que se han discutido en clase o que se han imaginado muchas veces no tienen nada que ver con la reacción que se tiene o con las interpretaciones que hacen los vecinos y vecinas de estas intervenciones. A mí me parece muy bien, muy ameno, que esto se tendría que hacer más veces. Pues no muchas, no te creas. Para la fiesta mayor y poca cosa más. Y a mí me gustaría que se moviera un poquito esto. Sí. Molta cultura
i coses de la joventut que ens ho expliquin i ho entendrem, perquè a la nostra època totes aquestes coses no es feien. No existia. I no existien aquestes coses. I llavors pues, ho trobo molt bé. Pues que nos movamos un poquito, pero tenemos que atraernos algo, ¿no? Ponernos para nosotros, para nosotras la gent gran. Sí, me ha parecido muy original y es muy bonito. Igual faltaría, pues eso, faltaría a lo mejor explicación específica en cada punto de lo que es, pero bueno, da pie a la imaginación, o sea, que cada uno lo interprete como quiera. Que esto en vez de ser tan profesional que lo dejaran fijo, porque en el barrio hace falta cultura y esculturas, nunca mejor dicho. Enriquece la ciudad, enriquece la vista, ¿sabes? Y yo creo que está bien. Creo que es muy agradable que de vez en cuando pues hagamos actividades para los niños, ya que se divierten mucho y sobre todo con pinturas y es nuestro sitio. Con estas actividades el espacio público se convierte en un medio de comunicación para transmitir ideas, para transmitir memorias de los lugares, para transmitir también procesos creativos en los que se invita a participar a los visitantes.